Tráeme el control que está allí, por favor. Encima del pupitre. Gracias. Hola. Yo creo que la motivación principal de mi trabajo es poner el cuerpo en relación, resistir estructuras que nos disciplinan. Y eso es algo que ha estado siempre presente en mi trabajo. ¿Cuáles son los límites, verdad, del cuerpo cuando habitamos el mundo? Me muevo con los ojos cerrados mientras balbuceo palabras, frases y sonidos. Repito lo mismo con los ojos abiertos, pero esta vez en proximidad con la arquitectura del espacio. Repito lo mismo manipulando objetos y materiales. Estudio su peso, sus dimensiones y me relaciono con ellos de múltiples maneras, descartando y fijando acciones y movimientos. Leo, escribo y estudio. Leo nuevamente en voz alta. Edito, reescribo, memorizo y me aprendo las palabras, frases, oraciones y párrafos hasta que se sientan míos. Diseño un mapa en el espacio, prendo la cámara y ejecuto el score. Soy un artista investigador que combina y fusiona elementos de la danza, el teatro, la performance y recientemente las artes visuales. Me formé como actor y bailarín experimental con una comunidad multidisciplinaria de bailarines, teatreros, músicos, cineastas y artistas visuales. En el 2008 me inicié como performero solista y director de proyectos escénicos experimentales. Mi trabajo artístico se ha caracterizado no solo por la combinación de medios y formatos, sino por perseguir metodologías de investigación basadas en el arte para establecer vínculos entre la práctica artística, la teoría crítica y la historia cultural. Hace 10 años comencé a explorar con la activación de archivos históricos para investigar la historia y desarrollo de las artes experimentales en Puerto Rico. Es decir, que utilizo mi práctica no solamente para generar material propio, sino para investigar la práctica de otros. Próximo slide. Las improvisaciones dentro del televisor que están allí son de Peposa, una plataforma de investigación que desarrollé en Hidrante en el 2021 para estudiar el rol de la improvisación en la historia de la performance experimental puertorriqueña. La operación consistió en invitar a 25 artistas a improvisar, performear y conversar conmigo sobre sus prácticas y trayectorias artísticas. Durante 3 meses activé la galería como un archivo vivo donde acumulaba las documentaciones que generaba de mis encuentros creativos con los artistas y también recopilaba documentos que ellos traían de sus archivos personales. A este procedimiento, a este método le llamé inventarios domésticos. Al final, Peposa abrió en formato de exhibición donde el público podía interactuar no solamente con los documentos, sino también con los objetos y las plataformas que se exhibían. Próximo. Pero mi obsesión con los archivos
surge de la instalación Performance, esto no es una pieza de Viveca Vázquez, sobre mi relación con el legado conceptual de mi mentora Viveca Vázquez, que presenté en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico en el 2013. Y lo hice como parte de los eventos de clausura de su exhibición retrospectiva Coreografía del Error, conducta de Viveca Vázquez. La performance intervino en la exhibición, activando objetos, vestuarios y materiales de archivo, no solo para complejizar el asunto de la autoría en la danza, sino para explorar la relación entre la performance y su documentación historiográfica. ¿Qué serían los coreógrafos sin sus bailarines, por ejemplo? ¿Qué serían los actores, los directores sin los actores? Esa era una de las preguntas que yo tenía en ese trabajo. Próximo. Mis investigaciones sobre la performance experimental puertorriqueña no solo se nutren de los archivos que genero, sino de mis experiencias como actor, bailarín y performero, entrenando y colaborando con una comunidad multidisciplinaria de teatreros, coreógrafos, músicos, cineastas y artistas visuales. Más que un archivo físico o digital, mi práctica es un repertorio encarnado de haceres y saberes compartidos que mi cuerpo acumula, olvida y recuerda. No necesariamente en ese orden. Me refiero a la debatida relación entre el archivo, aquello que custodia la institución como extensión del Estado, y al repertorio, aquellos conocimientos encarnados que se transmiten cuerpo a cuerpo. Al igual que mis colegas, mi proceso creativo parte de la improvisación de movimiento. No necesariamente como formato de presentación, sino como modalidad de entrenamiento y herramienta creativa para crear materiales corporales y también para animar experimentaciones textuales y exploraciones transdisciplinarias. Desde que comencé mi carrera artística siempre me resultaron más familiares las poéticas de ruptura, contraste y opacidad que caracterizan la performance experimental que la coherencia con la que se organizan las disciplinas artísticas, no solamente en el mundo del arte, sino también en la academia. Mi inclinación a la experimentación también responde a mi contexto colonial puertorriqueño, un cuerpo archipiélago que es colectivo, pero está violentamente improvisado y coreografiado, cuyo paisaje urbano-rural y ruinoso está lleno de fricciones, elementos contradictorios y materiales yuxtapuestos como nuestras estéticas de movimiento. También he desarrollado proyectos artísticos investigativos en contextos comunitarios, dirigidos a promover la justicia social, la ecología ambiental de las comunidades con las que colaboro. De estas colaboraciones han surgido piezas escénicas, performances de sitios específicos e instalaciones como La Bellonera, un objeto interactivo que está exhibiéndose ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico como parte de la celebración de los 10 años de su programa MAC en el Barrio. La pieza surge de una residencia que hice y que en la comunidad de Alto del Cabro y que compartí con mis colegas Nivia Pastrana, Karen Langevin y Carlos André Ibarra en el 2014. Durante el proceso me encontré una bellonera en desuso dentro del Colmado San Rafael, que era este negocito que estaba en el centro de la comunidad, y es un espacio donde todo el mundo se encontraba, o sea, era como casi el corazón de la comunidad y pasaban muchas cosas, funcionaba como centro. Así que lo arreglé junto a algunos residentes y decidí activarla nuevamente, pero reemplazando los discos de música que estaban dentro de la máquina por una serie de relatos, entrevistas y ambientaciones sonoras que recopilé durante 6 meses de inmersión e investigación en la comunidad. Dios mío, ¿alguien tendrá agua? Estoy sequísima. Ah, mírala ahí, la rosa. Gracias, muy amable. Ya mismo.
Los textos que utilizo, lo que me interesa de los textos son que son recursos de experimentación poética, ¿verdad? Más que un texto, ¿verdad?, en el teatro que determina la acción y determina la narrativa. Para mí son textos que yo puedo editar y que puedo utilizar y que puedo reescribir. La Mamutkandungo, por ejemplo, fue una pieza de teatro y visuales que presenté en el 2015 en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Fue una reescritura escénica basada en la novela Bingo del escritor neovanguardista Manuel Ramos Otero. Una novela experimental que muchos describían como irrepresentable por su estructura fragmentada y aleatoria, como un juego de bingo, donde el azar juega un papel fundamental en la construcción del relato. La idea surge de mi obsesión con la experimentación lingüística y la poética queer e irreverente del autor, que siempre relacioné con la experimentación del movimiento. También he experimentado el lenguaje como proceso disciplinario y mecanismo de control. Mi primera pieza como performero solista exploraba la relación entre la violencia institucional y el proceso de adquisición del lenguaje. Lengua me traba fue una reescritura escénica basada en la obra Caspar del dramaturgo austriaco Peter Handke, donde el personaje principal es sometido a un proceso de educación forzada por unas voces invisibles que lo bombardean con reglas lingüísticas y sociales. La idea surge de mis experiencias impartiendo talleres de teatro y danza para proyectos educativos dirigidos a estudiantes del sistema de educación pública. Luego de una adaptación del texto de Handke que presenté con mis estudiantes, decidí traducirla a mi cuerpo y desarrollarla como un unipersonal en el Teatrito de la Universidad de Puerto Rico y luego en el Teatro Coribantes como pieza de grupo. En estas exploraciones escénicas suelo generar narrativas personales y colectivas a través de la experimentación con muchos elementos. No solo me interesa, y en muchas ocasiones también utilizo, creo videos experimentales que se proyectan entre escenas. No solo me interesa el video como forma de documentación, sino que también como recurso poético y narrativo. Son cortometrajes, como yo le digo, amateur y autoficcionales, cargados de referencias cinematográficas que me permiten de alguna forma expandir el espacio teatral y explorar espacios sensoriales y estados emocionales como si entráramos en mi cabeza, ¿verdad?, en un universo paralelo. Una frase te es más útil que una palabra. Me han hecho hablar. Me han trasladado a la realidad. You have a sentence with which you can make yourself noticeable. You can explain to yourself how it goes with you.
You have a sentence with which you can already contradict the same sentence. The sentence is more useful to you than a word. You can speak the sentence to the end. You can make yourself comfortable with the sentence. You can occupy yourself with the sentence and have gone several steps further ahead in the meantime. You can make pauses with the sentence. Maybe off one word to make another. Los que ya fueron puestos en orden, en lugar de encerrarse en sí mismos e ignorar la sociedad, deben esforzarse, sin titubeos por sí mismos, en buscar nuevos caminos y frases aptas para todos. In this scenery, there are no signs of a crime. Memory is my only instrument of criminological investigation. El problema de la novela Bingo es un problema. El problema de la novela Bingo es un problema de identidad cultural. La letra 110. Incluyendo la invasión de los 90 y pico, sucesos de los cuales Papá Buyuyo fue testigo y cuyo meta, mito, metemita, escuche hermano, meta, mito, metemita fue borrar de la faz maquillada de la tierra todas las claves sagradas. Monserrate, inmóvil mamut de la bingo-filosofía de los desafortunados. Fueron las que quisieron concebir como María y murieron embriagadas por el aroma del clítoris maduro de su costado. Pero nunca quiso pintar los personajes de la novela Bingo. Sobre el manuscrito quedaron sus huellas. Soy prisionero de tu corazón, aunque nada a ti te puedo dar. Vives tan dentro de mi propio ser que sigo sufriendo este dolor.
Yo, que nada tengo, yo, que nada soy, te quiero, te adoro tanto, soy un don nadie, tan solo te puedo brindar amor. Esto se debe llamar que mucho y de ahí Estaba el frente en la laguna, pues se sentaban en el frente a tomarse sus tragos.
tomando un score basado en la investigación de mi práctica. Ella está conduciendo un laboratorio de investigación de improvisación. La bandera, que no es una bandera, es un windsocket, una media para activar el viento. Esta bandera la diseñó Dani Fabrizi de Le Chat Costumier y la usé como artefacto de improvisación en la Bienal de Whitney en el 2019. La palabra es táctica, como una estrategia de improvisación de movimiento y política para bregar con el colonialismo rampante. Los estudios de suelo, como vieron en el video anterior, es un método de investigación artística que utilicé en Peposa para estudiar la forma en que los artistas activan la improvisación para conceptualizar el territorio. Aquí improviso con mi amigo y colega Javier Cardona Otero, con quien inauguré mis estudios de suelo que se activan de forma colaborativa y a manera de intercambio. En este caso, yo diseñaría el score y Cardona seleccionaría el lugar, el día y la hora del encuentro. Me citó a las 3 de la tarde en la entrada de la Reserva Natural de Punta Guaniquilla, al lado opuesto de San Juan. Luego de atravesar bosques, pastizales y mangles, terminamos en un humedal gigantesco, cuya superficie blanda y flexible se movía con nosotros. Según el score que diseñé, teníamos que comenzar la improvisación a las 5:55 de la tarde cuando comienza a caer el sol y no parar de movernos hasta que estuviese totalmente oscuro. Comenzamos guardando cierta distancia entre nuestros cuerpos, pero la rompimos inmediatamente con manipulaciones corporales y juegos de contrapeso. El momento que más recuerdo de nuestra improvisación fueron las repetidas lanzadas contra la superficie fangosa que sonaba y emanaba aire cuando caíamos. La tendencia a caer o tirarse contra el piso no solo es bastante recurrente en nuestros trabajos, sino que es parte de la estética de movimiento que heredamos de nuestra mentora Viveca Vázquez. Lo que ella le llama su coreografía del error. En un documental sobre su trabajo, Teresa Hernández comentaba, ella va a seguir tirándose contra el piso como nosotros decimos, refiriéndose al repertorio de tropiezos repentinos y caídas abruptas al suelo que abundan en sus coreografías. Las técnicas de caída son muy comunes en la danza, particularmente en la improvisación.
Además de como medida de seguridad, los improvisadores utilizamos las técnicas de caída para aprender a manejar el miedo, la inestabilidad y la incertidumbre al momento de improvisar. Se basan generalmente en desarrollar la habilidad de caer y recuperarse constantemente utilizando el mismo impulso de la caída para levantarse del suelo. En los estudios de danza y performance, la caída se interpreta como la manifestación física del fracaso. Aparece también en nuestro lenguaje financiero para significar un colapso infraestructural o una caída económica. Perder el balance no solo afecta nuestra estabilidad emocional, sino también nuestro sentido de soporte y sustentabilidad. Insistir en caer como decisión coreográfica es una manera también de oponerse no solo a los movimientos ascendentes de la danza, sino a las lógicas verticales del éxito y la aspiración capitalista. En nuestro contexto puertorriqueño son gestos poéticos que resignifican el territorio. La inestabilidad que experimenté con Cardona no provenía solamente de nuestras caídas, sino de cómo nuestro deseo de estar juntos y encontrarnos en el movimiento hacía fricción con la violencia que emanaba la arquitectura ruinosa con la que nos topamos al entrar a la reserva. Es aquí donde el optimismo comunal y relacional de la danza choca con las materialidades de nuestro territorio. Punta Guaniquilla, como describe mi amiga Beatriz Jenin Figueroa, es un microcosmos que carga el registro de dos de los sistemas más dominantes y violentos del régimen de la plantación: las haciendas españolas y las centrales de la industrialización norteamericana. Como conversábamos Javier y yo, también se encuentran de forma solapada y no tan evidente dos de las tradiciones escapistas más comentadas de nuestro archipiélago. Por un lado, las prácticas y saberes cimarrones, y por el otro, los encuentros sexuales del clandestinaje homosexual en las zonas costeras del archipiélago. Es evidente que nuestros cuerpos cargan experiencias muy diferentes de colonialidad. Y al igual que el suelo, guardan historias de intimidades forzadas que desafortunadamente todavía se repiten sistemáticamente. Terminamos adoloridos y llenos de fango, iluminando el camino con nuestros celulares, intentando salir de la reserva hasta que nos sentamos en un mangle oscuras para descifrar qué camino tomar. Conversamos sobre arte, sobre nuestros colegas, la educación y sobre la importancia de insistir en nuestras prácticas en un país que odia profundamente el cuerpo. Cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, cómo deseamos y a quién amamos. En un país que odia el cuerpo tanto como su territorio, sus árboles, sus montañas, sus mogotes, sus playas, sus mangles, así como los animales que habitamos en él. Al día siguiente, regresaba a San Juan lleno de moretones y raspaduras, como si la superficie fangosa de Guaniquilla se hubiese quedado en mi cuerpo. No solo nos movimos desde la amistad y la complicidad, sino desde la fricción y la irritación que cargan nuestros cuerpos territorios. Gracias. Pues nada, si tienen alguna pregunta o quieren conversar o simplemente quieren saludarse o salir corriendo, está súper bien. Gracias por escucharme. Falta mucha gente. Yo veo aquí a Rosa. Rosa es otra de mis mentores. Hay mucha gente importante también que obviamente por el tiempo no le dan a uno, ¿verdad? No da tiempo de mencionar a todo el mundo, pero
es una comunidad bastante llena. No podía hablar de mi práctica sino tenía que ser en términos colectivos. No pienso en mi práctica de forma individual. Y eso es parte de mi postura investigativa. Así que por eso es que ven a tanta gente ahí. ¿Ya? ¿Qué hago? Ah, oh, Dios, diablo, ¿verdad? Pues nada, ahí yo dejé porque, si les soy bien franco, yo estoy ahora mismo terminando mi tesis doctoral, que tiene que ver con todos estos documentos que están ahí, así que estoy como un loco escribiendo y me duele mucho la espalda, casi no podía ni bailar, pero estas son los materiales, una selección de algunos de los materiales de Peposa. Están ahí, pueden verlos, manusearlos, no sé, leer, hay muchos de los documentos y quería como que hice una pequeña selección de cosas que estaban en mi archivo personal, que está precariamente conservado en mi closet. Por lo menos yo no estoy ahí, pero ella sí. Y entonces, nada, están ahí, así que siéntanse libres de merodear. Hay documentos que yo considero son sumamente importantes. Y si alguien, pues nada, tiene una propuesta que me quiera hacer para conservarlo, bienvenido sea. Porque como ven, todas las camisas tienen hongo, tienen como en este edificio, está, ¿verdad? Desapareciendo, casi así como que... Ah, sí, perdón. Que por qué no nombraste inventario doméstico y no archivo doméstico. Y entonces ¿verdad? Si nos interesaría como que contemplar ver el archivo, como que si está accesible, o sea, cómo sería la gestión. Pues eso es una muy buena pregunta porque me da paso a mí a dar crédito a un artista muy importante. Los inventarios domésticos salen, es un término que yo me doy con él en la pandemia. Yo estaba bien lista y bien contenta para hacer mi fieldwork aquí en Puerto Rico y fue la pandemia y me quedé en Chicago varada. No podía, ¿verdad? No se podía viajar, así que decidí empezar con unas entrevistas virtuales para conceptualizar lo que yo iba a hacer en Peposa. Y entonces a los 25 artistas que yo entrevisté, pues los entrevisté virtualmente. Y era todo un inventario doméstico porque yo iniciaba las entrevistas con un objeto. Yo le pedí al artista que trajera un objeto que ese artista relacionaba con la improvisación. Y era una manera también de entrar a la conversación sin que fuese como esas entrevistas así etnográficas que empiezan, que son así como que bien que son pues la entrevista ¿verdad? Tradicional, convencional que uno sigue, ¿no? Yo en ese caso, y ahí es donde viene la parte artística, que es partir de un objeto que tenga alguna especie de relación afectiva, que la persona tenga una relación afectiva con ese objeto para empezar a conversar. Y los archivos domésticos salen de la pandemia y también, curiosamente, de Noemí Segarra, porque Noemí Segarra estaba haciendo unas exploraciones parecidas y llamaba a unas búsquedas que ella hacía en su casa y posteaba. No sé si saben quién es Noemí Segarra, pero Noemí Segarra es una artista que tiene un proyecto que fue muy importante para mi investigación que se llamó Piso Proyecto, donde ella construye un piso de madera modular, que es como un rompecabezas que ella traslada por distintos lugares. Así que, de alguna manera, Noemí y el asunto de la casa me hizo eco de una historia de construir pisos de madera en la Yupi, aquí. Nosotros siempre, como comunidad, siempre nuestro pesar más grande es que nunca hay espacios donde bailar.
Entonces a mí me interesaba pensar en cuáles son esas materialidades que los artistas utilizaban. La madera, el cartón, y muchos artistas que yo entrevisté construyen pisos con distintas cosas. Un piso de Marley que se utiliza para improvisar, un pedazo de grama, o el piso de madera usual, un piso de cartón, que eso las chicas de Danza Contacto Puerto Rico aprenden esa técnica en Cuba. Entonces había toda una economía de cómo uno hace su piso en su casa. Yo hice mi piso hace muchos años atrás, hice un piso en mi sala, porque no teníamos lugares donde practicar. Viveca construyó una plataforma de madera aquí en el vestíbulo de Generales que nosotros lo utilizábamos. Yo di talleres allí, ensayábamos allí, porque precisamente no habían espacios, ni siquiera en la universidad, habían estudios accesibles para uno poder desarrollar esa práctica. Así que parte de ese inventario doméstico es esa acción de inventariar cuáles son los pisos, dónde está Teresa Hernández encima de su casa, construye la Diabla. Entonces había una relación entre la materialidad, el foam, las materialidades que los artistas utilizaban de ahí sale inventario doméstico. Le digo archivo doméstico también porque da la casualidad que mi colaborador maravilloso que se llama José López Serra, para ese tiempo estaba, él tiene una galería que se llama Hidrante, que es donde yo activé Peposa, y para ese tiempo estaba en una casa en Santurce, en el segundo piso de una casa. O sea que era una residencia, un apartamento convertido en una galería experimental de múltiples usos, que se utilizaba para muchas cosas. O sea que el asunto de la casa, de lo doméstico, estaba constante. Los artistas preservan sus materiales en las casas. Entonces, pues era todo un asunto de cómo ir, ¿verdad? Porque no me interesa, obviamente como los pasos así de la investigación tradicional, uno va al archivo general, al archivo de la danza, y son los archivos oficiales, ¿no? Pero hay unos archivos precarios que tienen los artistas que a mí me interesaba activar. Y ahí sale todo eso. Pepe, para echar un poquito para atrás. Sí. Recuerdo que cuando Gilda Navarra no tenía donde ensayar, se había lanzado unas casitas Mazó. Y Gilda, con los chavos del salario universitario, para que Histriones tuviera un lugar donde ensayar, que nos cuente Susan, en donde por los filtros. Colocó este vagón, le puso un piso de linóleo y ahí se hicieron los trabajos de Histriones. Aquí no sabía eso. Y eso es en los años 70. Me encanta. Y desde antes, una de las cosas, de hecho, antes de que surgiera Pisotón, o sea, como que también es el cemento. O sea, parte de mi pregunta era, esto viene también por por uno pelear. O sea, yo conozco la danza postmoderna, que es lo que una de las influencias de este movimiento, además del teatro experimental y de creación colectiva. O sea, ahí hay dos mundos importantes. Para mí, esto tenía un párrafo sobre eso, pero pues era muy largo. Pero yo ven una de las cosas cuando estoy en Chicago, que empiezo a hablar yo no tuve contacto con la escena de Nueva York experimental. Yo lo aprendí aquí, con gente que sí tuvo contacto con esas personas. Yo conocía eso a través de libros, los cursos de Viveca, cosas que Susan me daba. O sea, yo sabía la historia, ¿no? Y era como que, wow, esa gente, o sea, como que esa gente experimentalista, Yvonne Rainer, pues no, yo no había tenido contacto. Entonces, hay algo que a mí me sucedía cuando empiezo a investigar bien esa historia, es que muchas veces ese tipo de danza no tiene contexto. Estoy exagerando, estoy generalizando, obvio. No está bien decir eso porque hay muchas piezas que ellos tienen, pero hay también mucha crítica hacia ese movimiento porque era un movimiento mayormente blanco.
de gente con mucho privilegio que estaba allí y experimentando un montón de cosas, pero hay muchos grupos que no necesariamente se ha reconocido el trabajo, como es el Judson Movement, que tuvo una exhibición en el MoMA recientemente mientras yo estaba investigando. Yo fui anyway. Que lo que quiero decir con todo eso es que uno de los argumentos que yo utilizo para explicar cómo se desarrollan esas experimentaciones que supuestamente tienen sus inicios en el experimentalismo estadounidense, cómo se desarrollan en Puerto Rico. Y la respuesta es que muchos de estos artistas lo dicen y lo verbalizan, utilizan esa conjunción cuerpo-territorio, ¿verdad? Que es un término que también viene del feminismo indígena latinoamericano, y o sea, tiene como que muchas vertientes. Pero muchos artistas, por Rodil trabaja el binomio cuerpo-isla. Una de las primeros conciertos de Viveca se llamó Territorios, que está ahí. Teresa Hernández trabaja también desde esos lugares con sus personajes. Así que había una tendencia a experimentar, pero desde el cuerpo, en esa relación entre el cuerpo y el territorio, ¿verdad? Y eso a mí pues me llamó la atención, porque pues tú vas a ver la gente del Judson y tú no ves tanto territorio, pero tú ves la danza experimental que se ha creado aquí en Puerto Rico, y es o el territorio lo metes en el escenario, que ahí pues tú ves trabajos como el de Viveca, que tú ves la calle metida en el escenario, o el cuerpo en la calle. Esa relación, tal, sí. Quiero más compartirles que alguna de la gente que tuvo algo que ver con este movimiento Judson, pues culpable. Me tocó ir a escuela graduada cuando esta gente ya estaba, como quien dice, en el rabo de ese momento de mucha danza, mucho funding para que hubiese mucho espacio experimental. Y lo interesante es que sus orígenes es gente blanca, que son bailarines, que están dispuestos a la experimentación y a la improvisación. No necesariamente las comunidades afro y latinas se caracterizaban por estudiar danza en lugares donde lo que se hacía era hacer improvisación. Pero como los latinos nos metemos donde haya algo pasando, y fue bien interesante todo el factor de raza, cómo de alguna manera migró hacia algunos de estos espacios del llamado Judson Church, y algunos de nosotros caímos en algunas audiciones y empezamos a llevar nuestro territorio a las presentaciones que ellos hacían, y entonces los críticos se vieron obligados a poner un ojo en gente que no necesariamente cabía en ese ambiente, pero que se habían metido y que estaban haciendo piezas que tenían que ver con esa mezcla, usando unas técnicas, pero de alguna manera manchándolas con los issues que nosotros queríamos trabajar. Eso. Que me encanta que esta oportunidad, sobre todo, bueno, no sé si saben, pero es una colaboración de una clase que yo enseño de Humanidades Digitales con el Foro Permanente del Performance. Y qué bueno que tenemos este archivo vivo, ¿verdad? Que usualmente los bibliotecarios, los archiveros protegen tanto, y aquí hay una invitación a que lo toquemos, lo miremos. Yo llevo sentada en esta silla, ¿verdad? Que digo, ay, ahora las tengo que digitalizar. Y de cara a ese proyecto futuro, de ese archivo vivo del cuerpo, a mí me gustaría que tú, ¿verdad?, lanzaras algunas propuestas de cómo sería ese archivo territorio, cuerpo, ¿verdad?
Una de los componentes de hacer un archivo digital o cualquier archivo es crear esos metadatos, ¿verdad? Esas palabras clave que yo entro en un buscador para que este objeto sea encontrable. Entonces, teniéndote aquí, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar cómo tú piensas ese archivo vivo, qué metadatos tú quisieras que nosotros usemos para describir estos gestos, estos objetos, estas exploraciones y cómo tú piensas cómo es ese archivo, ¿verdad? Por lo que veo es un archivo que se puede manipular, ¿verdad? Y que está muy expuesto, a pesar de lo vulnerable que pueda ser, ¿verdad? También me lleva a esa presentación de Helen Ceballos hace poco, que prácticamente su documentación estaba allí y yo me quedé así como que yo espero que me haya digitalizado todo esto. ¿Verdad? Porque ese carácter efímero, pues para las personas que hacemos preservación digital, estamos todo el tiempo mirando eso. Así que, bueno, es una pregunta abierta para ti, para ver cómo tú piensas ese archivo, cómo tú ves esos procesos de recuperación y de preservación de cara a, bueno, seguir colaborando con el foro y con el performance en Puerto Rico. Sí, hay que pensarlo. Esa es una pregunta, las investigaciones son largas. Es importante decir eso porque tiene muchas fases. Entonces, pues ahora estoy reciente, pues, pensando qué voy a hacer con todo ese material acumulado. Yo tengo mucho material digital también, y tengo mucho material físico. Y tengo mucho material... Tengo también material robado, o donado. Derechos de autor. Exacto. Yo tengo una pregunta sobre la accesibilidad. A mí lo que me gusta de los formatos digitales es que tiene como una accesibilidad, pero siempre es la pregunta, y esto es una pregunta que no solamente la tengo yo no soy el único artista que hace esto. Mis colegas, yo tengo colegas que también hacen proyectos maravillosos relacionados a la historia, como lo es Alejandra Martorell, que tiene un proyecto MAPA, que tiene que ver, o sea, MAPA es otra de las inspiraciones. Piso proyecto que ya lo mencioné, Nivia Pastrana también trabaja, Wilda Rodríguez Lora. De alguna manera estos artistas incorporan la investigación dentro de su trabajo. Y nosotros sí hemos hablado y hemos conversado sobre qué va a pasar con esto y para dónde va, ¿verdad? ¿Qué institución, o sea, quién va a ser el owner de todo ese material? Porque eso es un problema, yo considero. Tenemos materiales que no están en los archivos de aquí de Puerto Rico. El archivo general lo quieren de capital, como muchas cosas aquí. Así que es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas? Sí, es una pregunta. A mí me interesa, me interesa mucho que sea accesible. No soy un experto en archivos digitales, eso no es mi formación. Mi acercamiento al archivo es desde esta precariedad y obviamente desde la academia, la teoría y todas esas cosas y desde mi trabajo. O sea que habría que preguntarse primero sobre la accesibilidad, porque la idea es que, ¿sabes? Como que ¿para qué tener un archivo si no se activa? ¿Sabes? Como que también eso es una pregunta que yo... Siempre un custodio, que es el problema. Tiene que tener un custodio. No, ahí se pueden pensar en diferentes modelos, se pueden pensar en diferentes modelos de custodiar, ¿verdad? Y no necesariamente uno tiene que perder el control, claro, cuando uno cede a una colección. O sea que en realidad es como una invitación, ¿verdad? A que como comunidad también vayamos pensando eso de cara al futuro, porque ahí... O sea, hay un patrimonio documental bien importante ahí. Yo quería decir algo, y no para, ¿verdad?, tirar al centro nuestro proyecto de Caribe Digital, Foro Permanente de Performance, pero yo pienso a largo plazo que poder haber posibilitado que esa página, todas estas conferencias que algunos de ustedes están viniendo van a vivir ahí, hay una plataforma
Y uno puede experimentar con la idea de que, digo, no sé si es el deseo de Arnaldo, pero que esa plataforma pueda servir como un experimento de recibir, ¿entiendes? Como que, y de esa manera la idea de la institucionalidad y el ownership, porque tampoco va a ser Estados Unidos, porque le va a pasar lo mismo a las instituciones y los archivos públicos, la UNESCO tampoco, porque no es lo que es, ¿verdad? Así que no sé si puede ser algo así como hace una organización, como lo del Foro Permanente, que pueda tener, y se me ocurrió cuando ella te pregunta lo del archivo vivo, fuera de verlo, es que de cualquier manera, cada vez que se activan piezas o charlas como esto del archivo, es la parte viva, ¿verdad? Y otra cosa era que empezaste al principio hablando de tu interés por el fílmico, o que te estás proyectando más hacia un pensamiento quizás de tu imaginación visual, quién sabe, ¿verdad? También el cuerpo cambia en el tiempo. Sí. Que algunos de estos archivos son bien interesantes como documentales. No pensar como documento digitalizado, sino un documento animado, que no sé. Sí, yo he pensado, o sea, hay mucho, también hay que preguntarse qué, porque la preservación también o sea, hay que preguntarse qué es lo que se preserva y para qué, porque o sea, hay también una obsesión por el patrimonio en Puerto Rico y honestamente lo importante son los cuerpos. De verdad. O sea, como que eso también es algo yo pienso que tenemos que pensar culturalmente porque todas nuestras prácticas ahora son archivables, pero no hay una atención a cómo estos cuerpos se están... no sé, es algo que yo he estado pensando en la relación entre... Hay tanta... o sea, la gente tiene así como que... La gente está tan preocupada por preservar. Mira, no siempre hay que preservar, hay que dejar que las cosas se olviden. El proceso de olvidar y de destrucción también es un proceso importante. No para una y la otra, pero yo siento que hay que pensar un poquito más eso. Hola. Dijiste o hablaste en términos de cómo activo el archivo, ¿verdad? Era parte de esa línea. Un poco de otro archivo ahí, o parte de otro archivo. Y me surge la pregunta, ¿cómo tú te imaginas o sueñas que tu archivo se active? Ay, como la gente quiera. yo en eso soy bien... O como lo proyectas, ¿verdad? Como un poco, no sé, ese término me dice como, hay tantas maneras como hemos hablado. Sí. Yo creo que como tú lo ves, esa materialización de que se archive, porque como investigadora siento que lo activo cuando lo visito, ¿no? De unas maneras, otras. Pero entonces creo que propones con esos como que de otra manera, no sé. No te puedo decir una manera, pero sí te puedo decir que eso es una pregunta en mi trabajo constante. Porque tiene que ver con asuntos de la autoría, tiene que ver con mi relación con los artistas, tiene que ver con que yo soy un cleptómano y yo me robo material de los artistas, me los apropio. Por buenos motivos y por malos motivos, ¿no? Pero es una conversación. Y no es una conversación fácil, a la misma vez que es una conversación, a mi entender, fascinante del arte. ¿Cuál es la línea autorial? ¿Verdad? ¿A quién le pertenecen las cosas? Y eso a mí me parece una pregunta difícil, complicada, pero súper hermosa de tener también. Cuando yo hago esto no es una pesadilla de Vázquez, yo decido activar su material con mi material, pero era también porque era una respuesta a la exhibición, la curaduría de Nelson, que lo quiero mucho. Pero a mí me parecía que lo que estaba faltando de esa exhibición era la parte colaborativa de Viveca. O sea, Viveca, por lo menos como yo lo entiendo, yo fui su estudiante, después fui su bailarín y pues ahora su íntimo amigo y colega, ¿no? Pero en ese momento, cuando surge la retrospectiva de Viveca, que fue la primera vez que un museo se digna para decir, ay, déjame hacer la retrospectiva de una coreógrafa, ¿no? Ese 2013 fue como que bien importante porque los museos empiezan como que a interesarse por esta historia, por la danza, por la performance.
Y entonces, nosotros, las personas que hemos bailado las piezas de Ibeca y que pasamos por sus manos, nos preguntábamos eso, nos decíamos, pero también hay algo colaborativo, porque su coreografía sale de su cuerpo, pero hay un proceso coreográfico de ella que tiene que ver con que Ibeca forma artistas creadores. Eso es bien importante, ¿verdad? Es parecido a los procesos de creación colectiva, que el actor o el bailarín no está siguiendo instrucciones, sino que está colaborando. De ahí es que viene, yo pienso, que mi interés en activar esos archivos, porque nosotros, hay piezas de Ibeca que salen de su cuerpo, pero hay también partes coreográficas que son del elenco, porque el elenco las crea. Uno se lleva una asignación, vamos a hablar de práctica, esto es práctica, uno se lleva una asignación, la hace, son procesos bajo la dirección de una persona, pero que tienen mucho de que hay mucho que los bailarines y los colaboradores aportan. Y hay secciones que son improvisadas también. Sí. Y a mí me parecía bien interesante, yo dije, esa parte colaborativa del trabajo de Ibeca estaba ausente en la exhibición, ¿verdad? Y de ahí es que viene el juego de esto no es una pieza de Ibeca Vázquez, porque siempre estaba esa pregunta, ¿no? No sé si te respondo, pero yo creo que a mí que me ultrajen. No de mala, Dios mío, perdón. Yo soy de otra generación. A mí que me cojan, yo soy una fiesta, pero yo tengo el privilegio de decir eso. Anyways, sí, a mí me gusta que me falten el respeto a mi trabajo. O sea, tiene que haber obviamente una A mí me gusta faltar el respeto cariñosamente. Eso, ahí te lo digo. Sí me gusta push boundaries, porque eso es algo que me llama la atención. Yo llamé a Nelson a preguntarle antes de intervenir su exhibición. Pero yo amo el trabajo de Nelson Rivera, ¿entiendes? Y a la misma vez como que lo comento, reorganizo su exhibición. Así que pues nada, a mí esa parte es la más que me gusta de este tipo de trabajo. Y lo hace mucha gente, yo no soy el único. Creo que había una pregunta. Señora. Sí, quería agradecerte como maestro, ¿no? Y agradecerte que tú lo mencionas aquí también, tu etapa de maestro en las escuelas públicas con los proyectos, porque eres un maestro. O sea, tienes una vocación de maestro aparte. O sea, eres un artista y eres un maestro como artista, pero tienes una capacidad para educar a gente de escuelas públicas, gente que está bajo ese sistema, tienes una capacidad muy grande para llegar. Quería hablar en relación al archivo. Yo soy documentalista, creo, ¿verdad? En la preservación y todo eso, pero la existencia es movimiento, y lo que permite la evolución es el movimiento. Y yo creo que todo archivo y toda historia solo tiene razón de ser si ayuda al movimiento, si ayuda a la evolución, ¿verdad? Y en ese sentido, lo efímero es tan poderoso, se pueden formar revoluciones o no formarse a partir de algo efímero. Así que yo siento que el riesgo de hacer vulnerable un archivo es tan extraordinario y tiene un poder tan grande, es revolucionario también. Que nada, quería aportar eso. También hay una cosa, sí, también, o sea, esto me pasó en el doctor, cuando uno va a esos lugares de primer mundo, que hay mucho dinero y la gente así como que te habla así, como vamos a complejizar el asunto, y a todo el mundo le gusta, mira, ser bien complejo y todo eso. Y yo honestamente pensaba en Puerto Rico y decía, puñeta, pero es que nosotros ni siquiera tenemos archivo, ¿entiendes? O sea, que era como yo sí, pues, hay un lado de mí que te dice, sí, no todo tiene que preservarse, pero sí,
pone que no se enseña. Aquí no se enseña sobre nuestras prácticas. No es parte del currículo. No es parte, no se enseña de manera general, Sí, pero, que a lo mejor no, ajá. Pero, ok, aquí hay muchos estudiantes míos. Y tú eres parte del currículo. Yo los obligo y una vez entran, se quedan, se intoxican, se les pega el virus de la curiosidad histórica, de ver el próximo performance. O sea que tú lo vas a hacer también, toda la gente que va a dar clase, que sale de estos movimientos artísticos, va a crear esa hambre, esa curiosidad y además esa intuición a perseguir algo. Y es bien, yo estaba aquí observando el público y digo, fíjate, quien me falta aquí son mis estudiantes avanzados de drama. Los que están son la gente más principiantes y vienen estudiantes también de humanidades. Entonces ahí pienso, no sé si el archivo tiene que ver con que el estudiante de drama no tiene acceso, no se le propone curricularmente hacer investigación más amplia. Pero sí creo que se da en la intimidad del salón de clase y con el mensaje que se da directamente y no, tienen que ir en el tú a tú con, bueno, nada, en la clase. Así que quizás no se va a dar de una manera súper formal, pero sí tengo fe que se está dando hace mucho tiempo ya. No, y yo quiero hacer una salvedad. Hay profesores que lo dan. Lo que yo me refiero es que no hay necesariamente no está asumido, ¿verdad? Como una parte de nuestra historia. No está formalizado. Tal vez. Tú tienes una experiencia paralela en Colombia. Ajá, sí, es verdad. Entonces, ¿cuáles son los caminos allá que pueden ser diferentes a los que tuviste en Chicago? Ay, Dios mío, mucho mejor. Ellos son mucho más sofisticados. Sí, a mí Colombia fue mucho más importante que... Yo estudié una maestría en teatro y artes vivas, una maestría interdisciplinar. Y es una maestría desde la práctica. Es práctico teórico, ¿verdad? Y la gente habla de eso mucho, pero no sabe en realidad cómo hacerlo. Que tú sabes, eso se oye bien lindo, pero cuesta trabajo. O sea, pensar desde la práctica cuesta trabajo. Y fue una experiencia muy linda que yo tuve como artista. Yo estaba, después de Lengua Me Traba, después del trabajo que hice con mis estudiantes, yo rápido me fui a estudiar en Colombia y era bien maravilloso ese programa porque tú estabas tomando cursos con gente de muchas disciplinas a la vez y teníamos que presentar semanalmente un gesto todo el tiempo. Era como la práctica estaba constante y tú de repente pues presentabas tu material y tú tenías a gente de literatura, de cine, de teatro, comentándote tus piezas, teniendo unas discusiones entre ellos increíbles, porque esa era la parte más bonita, la parte del debate, ¿no? Porque entonces todos eran unos artistas fabulosos, pero a la misma vez como que tenían ¿verdad? Sus diferencias. Y es una experiencia bien linda porque de repente había una discusión intelectual sobre el trabajo que tú estabas presentando y era súper enriquecedor. Ese libro que está ahí pues sale de ese trabajo, Jardín de Fraudes Lentos, sale de ese proceso. Pero más que el resultado, el proceso yo tengo mucha influencia con el grupo, no solamente los grupos de teatro colectivo latinoamericano, del cual tuve contacto gracias a Rosa Luisa Márquez. Augusto Boal es fundamental para mí y en eso Javier y yo nos relacionamos súper bien porque Javier es educador también. Javier es mi mentor. Yo tengo muchos mentores. Entonces Javier y yo compartimos una cosa interesante, igual con Teresa, pero más con Javier en el sentido de que ambos nos gusta la educación, somos pedagogos
hemos trabajado en muchas comunidades y a la misma vez somos de teatro y somos de danza. O sea, yo me enamoré de un grupo que se llama Taller de Otra Cosa, porque Taller de Otra Cosa no solamente fue el grupo de Viveca, sino que da la casualidad que muchos de esos miembros también eran actores y miraban el teatro de muchas, múltiples formas. Cuando yo era chiquito y vi todo eso, yo vi a esa gente y dije, yo quiero ser así. Tan pronto viese. Fui de los jóvenes del 98, yo cogí un taller con Maritza y el primer trabajo que yo vi de Viveca Vázquez fue Reversa, que ya fue una retrospectiva. Eso es una historia larguísima. Lo importante, espérate, ¿por dónde iba? ¿Ah? Ah, exacto, que no solamente del teatro latinoamericano de creación colectiva, el teatro político, que viene de esas pedagogías de la liberación de Paulo Freire, todo eso de alguna manera me formó, ¿verdad? Pero yo tengo mucha influencia de un grupo que se llama Mapateatro. Eso es bien importante en mi trabajo porque Mapateatro es un grupo que trabaja etnografía teatral. Y hacen unos trabajos magníficos, no sin sus problemas y sus debates políticos, obviamente, pero es un grupo que hace trabajo comunitario, hace proyectos en comunidades y hace unos proyectos magnos, ¿verdad? Donde, por mencionarles un trabajo que fue el primero que yo vi de ellos documentan un sector en Bogotá que para ese tiempo el alcalde de Bogotá estaban haciendo esa cosa que hacen en Brasil también, que es el cleansing, que empiezan como a limpiar y estaban desahuciando a un lugar que es como diríamos La Perla, ¿no? Que tiene muchos estigmas. Ese lugar también tenía muchos estigmas porque decían, no, hay mucho yonki, mucha gente, ¿verdad? Pero gente pobre. Entonces los limpian la ciudad y lo que hace Mapateatro es que documenta todo el proceso de demolición del espacio y el proceso de desahucio. Y lo más brutal de ese proceso es ver, primero, que ellos están trabajando con un montón de pantallas que se mueven. Entonces tú ves una obra y lo único que tú estás viendo es un cine movible y ellos se están moviendo por todo eso y tú estás dándote cuenta de a quienes desahuciaron. Y habían payasos, vendedoras ambulantes, un montón de gente valiosísima y esa es parte de la parte política del trabajo, que ves toda esa gente súper valiosa y todo eso y tú estás viendo todo ese documental y mientras se ve el documental contratan a una actriz que es una de las desahuciadas, que es una vendedora ambulante que está haciendo tortas durante toda la función y al final le da al público la función. Entonces lo que ellos hacen es que la contratan como actriz. Y de alguna manera pues ahí hay unas éticas, ¿no? Que se dan en su manera de trabajar con esa comunidad que está desahuciada, más o menos. Y para mí el trabajo de Mapateatro, que tiene que ver con un teatro más postdramático, porque ellos tienen unas corrientes, unas influencias más europeas, fue bien importante para mí, porque yo decía como que wow, o sea, como que tengo muchos cineastas amigos y que hacen documentales que yo amo, o sea, yo soy un documentalista, un cineasta frustrado, por eso trabajo muchos videos. Exacto, gracias, Jerry. Y me impresionó ver ese trabajo, una acción. Yo no estaba viendo un relato, yo no estaba viendo una historia de teatro, yo estaba viendo una señora haciendo tortas y todo obviamente, y te da mucho coraje porque tú dices como que, pero ¿cómo es posible? Y toda la obra es ese proceso de eliminación de ese espacio. Me acordé de Puerto Rico, me acordé de un montón de cosas, así que pues nada, quería contar eso. Mapateatro es bien importante para mí. Y eres cineasta experimentado. O sea, eres un cineasta con experiencia, formas parte de la historia del cine. Experimentado y experimental. Totalmente.
curioso si te sientes que el tiempo que pasaste en Chicago, como en uno de los Bellies of the Beast, te cambió la manera de pensar en el territorio y en el cuerpo. No he hablado un montón con Javier, pero él comparte eso también de estar en Indiana por unos años pensando en el territorio, pero desde esa ubicación. Entonces estoy curioso. Sí, porque, o sea, bueno, yo estudié en un programa fabuloso. No extraño, o sea, a mí no me interesa el environment, o sea, Northwestern es un espacio que está hecho en un territorio indígena, es un lago de embuste, tiene muchas cosas horribles. La historia de ese espacio donde yo estudié es una historia bastante patética, porque es este espacio de embuste, que todo eso era terreno indígena. Y es una universidad que hay gente bien privilegiada en esa universidad. Y el ambiente de esa universidad, obviamente, es una universidad privada. Eso hace una gran diferencia. Yo vengo de la UPI, yo tengo otro tipo de manera. Inclusive, de la UPI yo fui a la Nacional de Colombia, que es como una universidad de Puerto Rico en Bogotá, y que la manera de ser, de estar y de compartir es bien distinta. Ahora, sí, yo cogí cursos fabulosos y pues sí, cogí cursos que me ayudaron mucho. Obviamente, o sea, cuando yo estoy en medio de la pandemia allá, la entrevista yo entrevisté a Javier Cardona el día después que mataron a George Floyd. O sea que yo estaba rodeado de huelgas. Y era un ambiente medio weird. Y para mí como investigador era bien difícil yo con esta apariencia hablar con mi amigo Javier, que está en Indiana. Así que hacer esa es inevitable que no pienses en el territorio y que no pienses las complejidades que se daban entre los barrios latinos y los barrios negros también, y todas esas fricciones, pero también las solidaridades que se daban, y la comunidad puertorriqueña allá. O sea, como que Chicago es una ciudad maravillosa, una ciudad súper linda, tiene muchas cosas, una historia de resistencia puertorriqueña grandísima, de la cual yo aprendí muchísimo, y tuve contacto con, o sea, los estudios negros allá tienen, o sea, ese programa de Black Studies a mí me formó muchísimo, ¿verdad? Porque yo necesitaba un lenguaje para hablar de hay veces que lo que te dan allá te ayuda a mirar aquí, y hay veces que esas traducciones, ¿verdad?, que se dan, hay veces que son fructíferas y hay veces que no. Y hay muchas veces que como nosotros pues no miramos unas cosas, pues sí estar en ese contexto donde se piensa la raza de ciertas maneras y con ciertas experiencias, sí me dio un lente para mirar más críticamente el territorio. Eso sí. Yo vengo de Cupey. Yo no vengo ¿entiendes? Aquí hay diferencias y hay privilegios que tenemos, ¿no? Entonces, pues darme cuenta para mí fue personalmente bien importante tener esa accesibilidad a entender mi privilegio, porque aquí a veces lo pasamos por alto. Estamos en una coyuntura terrible. ¿Qué piensa? Que viene el meteoro. Tú sabes que yo me estaba preguntando eso antes de venir y dije, pues tengo que decir algo, hacer un statement. Yo estoy friqueado, yo soy bien franco, yo no sé qué va a pasar.
la academia está colapsando en todos lados, en todo el mundo. Y es bien difícil hablar de este tipo de cosas cuando estamos en constante ataque. Yo nunca pensé que las cosas tan absurdas, que uno nunca, yo te lo juro que cuando tú eras mi maestra, yo nunca pensé que una cosa así iba a pasar, que estuviésemos en un momento político tan burdo, tan como que in your face, como que lo voy a hacer pero en tu cara y me voy a reír de ti, o sea, como que no es escondido. O sea, antes había como pero nada, yo pienso que yo pienso que tenemos que trabajar desde nuestras trincheras, que tenemos que luchar desde nuestras trincheras. Hay muchas trincheras aquí. Es importante la protesta, es importante la protesta creativa. En mi archivo, yo encontré, o sea, esto es un archivo de danza, pero esto es un archivo de un montón de cosas. Aquí está Mara Negrón, ¿verdad? Y Mara Negrón en la huelga del 2010 se fue con los estudiantes al campo, allí, a la parte verde, frente al museo, a dar su clase. Los estudiantes daban talleres, esa huelga así maravillosa que es mítica, ¿verdad? Que es el resultado de muchas otras protestas, pues tuvo una característica, ¿verdad? Que pienso que yo por lo menos pienso en esos momentos de resistencia. No sé qué va a pasar, porque uno siente que lo peor está por venir. Lo peor está sucediendo y está por venir. Pero yo honestamente siento que el movimiento, hay mucha división, lo que yo decía con Javier, y ahí yo creo que ahí es donde está mi corazón. Somos un país lleno de fricciones, hay muchas fricciones, tenemos fricciones históricas, hay fricciones, y va a haber fricciones, como decía Donna Haraway, stay with the trouble. Tenemos que estar constantemente navegando esas fricciones, pero tenemos que estar juntos de alguna forma e inventarnos espacios donde estemos juntos, porque el problema es que la resistencia se divide. El problema para mí, y yo no digo que yo tengo la verdad agarrada por el mango, pero es que la resistencia se divide, porque pregamos con muchas cosas. Y yo pienso que tenemos que aprender a conversar desde nuestras diferencias para poder resistir. Y ya. Un aplauso. Uno. Pero en cuerpo, pero desde el cuerpo, ahí feminito, hace mucho, las personas que cuando habitamos el cuerpo en la calle. Ahí feminado, que empiezo a hablar con yo dando que voy a algo, que empiezo a hablar pasos así del investigado, que empiezo a hablar con Chago, que empiezo cuerpo en la calle. Pasos así de la investigación para estudiar el rol de la improvisación, de múltiples usando y fijando acciones y movimientos. Hay un el lenguaje como proceso disciplinario, hay un cuerpo en la calle.